El arrogante padre billonario se burló. Habla con mi hijo sordo. Pero la camarera lo calló y dijo: ¿qué harías si fueras camarera en restaurante de lujo de 3 estrellas Michelin donde cenas cuestan 400 euros por persona y cliente billonario te dijera con desprecio: habla conmigo, no con mi hijo sordo, porque él es defectuoso y no puede responder apropiadamente? Ana Morales tenía 28 años y 4 años trabajando en Amara, uno de restaurantes más exclusivos de Madrid, donde había aprendido a mantener compostura profesional perfecta incluso cuando clientes ricos la trataban como sirviente invisible. Pero esa noche de sábado, cuando Eduardo Castellanos, de 63 años, llegó con su hijo sordo Sebastián, de 26, y procedió a pasar hora y media tratando tanto a Ana como a su propio hijo con desprecio condescendiente, que llegó a punto donde literalmente gritó: habla con mi hijo sordo si quieres, pérdida de tiempo, pero él no puede responder apropiadamente porque no es normal. Algo en Ana se quebró y respondió desafiando directamente a cliente que podría hacer que la despidieran. Lo que pasó cuando Ana confrontó comportamiento abusivo de Eduardo desencadenó confrontación extraordinaria donde Sebastián, después de aparentemente 26 años de ser marginado por su padre, finalmente explotó estableciendo límite devastador que casi terminó su relación permanentemente. Como esa escena dramática presenciada por 80 comensales llevó a Eduardo a realización profunda sobre décadas de daño que había hecho con intenciones que pensaba eran protectoras, como en 3 meses. Padre e hijo entraron en proceso intenso de terapia familiar y aprendizaje que lentamente reconstruyó relación que había sido dañada por años. Y como 5 años después, esa noche había reverberado en formas que nadie anticipó, con Ana creando programa de entrenamiento sobre discapacidad ahora usado en 50 restaurantes. Eduardo donando millones a comunidad sorda y aprendiendo humildad después de décadas de arrogancia, y Sebastián hablando públicamente sobre cómo camarera que arriesgó trabajo para defender su dignidad cambió toda trayectoria de su vida. Es historia tan poderosa sobre respeto, dignidad, el costo de arrogancia, y sobre cómo a veces defender humanidad completa de alguien cuando están siendo tratados como menos que eso puede transformar no solo una relación sino ripple hacia cambio social más amplio, que necesitas leer hasta el final. El restaurante Amara era uno de esos establecimientos de lujo extremo en Madrid donde cena para 2 personas podía fácilmente costar 400 euros sin vino y donde con vino apropiado de bodega que contenía botellas valoradas en miles podía alcanzar fácilmente 800 o incluso 1.200 euros. El tipo de lugar donde reservaciones se hacían con 3 meses de anticipación, donde código de vestimenta era estrictamente formal sin excepciones, donde clientela consistía principalmente de empresarios extremadamente ricos, celebridades, políticos de alto nivel, y ocasionalmente realeza europea que visitaba Madrid y quería experiencia gastronómica que igualara su estatus social. El restaurante estaba ubicado en piso superior de edificio histórico restaurado en barrio de Salamanca, el distrito más exclusivo y caro de Madrid, con ventanales enormes que daban vista panorámica sobre ciudad, con interior diseñado por arquitecto famoso que había ganado premios internacionales por crear espacio que era simultáneamente elegante y acogedor, con techos altos y lámparas de araña de cristal que habían sido importadas de Italia y mesas espaciadas lo suficientemente separadas para que conversaciones fueran privadas incluso en restaurante lleno. El chef ejecutivo era Martín Guerrero, hombre de 48 años que había ganado 3 estrellas Michelin durante su carrera y cuya cocina era descrita en guías gastronómicas como fusión innovadora de técnicas españolas tradicionales con influencias japonesas y francesas, creando experiencia culinaria que es tanto arte como alimento. El tipo de descripción florida que hacía que gente con más dinero que sentido común pagara precios absurdos por porciones que eran más decoración que sustancia, aunque había que admitir que sabía absolutamente excepcional si podía superar hecho de que plato principal de 85 euros era pieza de pescado del tamaño de tu palma rodeada de 5 puntos estratégicamente colocados de diferentes salsas. Ana Morales tenía 28 años y había trabajado como camarera en Amara durante 4 años. Era una de 15 camareros que trabajaban en restaurante que podía acomodar máximo 80 comensales en cualquier noche dada, y había llegado a esta posición prestigiosa después de trabajar su camino hacia arriba desde hostess en restaurante de nivel medio, a camarera en bistro de precio moderado, a sommelier en formación en restaurante de 1 estrella, y finalmente a miembro de personal de servicio de élite en Amara, donde salario base era modesto 1.800 euros al mes, pero donde propinas podían agregar fácilmente otros 2.500 a 4.000 euros mensuales dependiendo de generosidad de clientela rica. Ana venía de familia trabajadora de clase media en barrio de Vallecas. Su padre era conductor de autobús municipal, su madre trabajaba en oficina de correos, y ella tenía hermano menor con parálisis cerebral que requería atención constante y tratamientos médicos caros que seguro público solo cubría parcialmente. Entonces cada euro que Ana ganaba en propinas iba principalmente a ayudar a su familia con costos de cuidado médico de su hermano, además de pagar su propio alquiler de habitación.
pequeña que compartía con otra camarera en apartamento en Lavapiés. El trabajo en Amara era física y emocionalmente demandante de formas que gente fuera de industria de hospitalidad de lujo raramente entendía. Tenías que estar de pie durante turnos de 10 horas sin break real porque incluso cuando no tenías mesa activamente necesitando atención tenías que estar visible y disponible. Tenías que memorizar menú extenso que cambiaba estacionalmente incluyendo todos los ingredientes de cada plato y todas las posibles sustituciones para alergias o preferencias dietéticas. Tenías que conocer lista de vinos que contenía más de 400 selecciones y poder recomendar maridaje apropiado para cada plato. Tenías que mantener compostura profesional perfecta incluso cuando clientes eran groseros o condescendientes o trataban como sirviente en lugar de profesional de servicio. Y sobre todo, tenías que sonreír. Siempre sonreír. No importaba si tus pies dolían tanto que querías llorar. No importaba si cliente te había hablado como si fueras estúpida por no adivinar que querían agua sin gas no con gas. No importaba si propina había sido insultantemente baja después de proporcionar servicio impecable durante 3 horas. Sonreír, ser cortés, hacer que experiencia de cliente fuera perfecta porque eso era trabajo, y si no podías hacerlo había 100 otros camareros con entrenamiento similar que matarían por tu posición. Ana era buena en su trabajo, excepcionalmente buena, lo cual era porque había durado 4 años en establecimiento donde rotación de personal era alta porque estándares eran tan exigentes que muchos camareros se quemaban en 6 meses. Ella tenía memoria fotográfica que le permitía recordar preferencias de clientes regulares. Tenía habilidad natural para leer lenguaje corporal y anticipar necesidades antes de que fueran verbalizadas. Tenía conocimiento genuino y pasión por vino que hacía sus recomendaciones valiosas, no solo intento de vender botella más cara, y tenía capacidad de mantener compostura profesional bajo presión que venía de años practicando. Pero también tenía límites de que iba a tolerar, y esos límites estaban a punto de ser probados. Eran las 9 de la noche de un sábado de mayo cuando familia Castellanos llegó para reservación, y desde momento en que entraron al restaurante era obvio para todo el personal que iban a ser comensales difíciles porque había cierto tipo de rico, no todo rico, no todos los clientes con dinero, pero cierto tipo específico, que entraba a espacios de servicio con actitud que hacía absolutamente claro que consideraban a personal como infrahumanos que existían únicamente para complacer cada capricho, que confundían pagar precios altos con derecho de tratar a gente mal, que usaban riqueza como arma para humillar a aquellos que percibían como inferiores en jerarquía social. Eduardo Castellanos tenía 63 años y era fundador y CEO de Imperio de Desarrollo Inmobiliario que había construido durante 4 décadas y que ahora valía conservadoramente 800 millones de euros, con propiedades en Madrid, Barcelona, Marbella, y recientemente había expandido desarrollos en Portugal y Francia. Y había gastado esas 4 décadas acumulando no solo riqueza masiva sino también ego masivo que venía de estar acostumbrado a que cada persona en cada habitación tratara cada palabra suya como sabiduría profunda simplemente porque tenía dinero que ellos no tenían. Llegó a Amara vistiendo smoking de diseñador italiano que probablemente había costado 6.000 euros, con reloj Patek Philippe en muñeca que valía más que lo que Ana ganaría en 3 años, con cabello gris perfectamente peinado y bronceado que venía de pasar inviernos en su villa en Marbella, y con expresión en rostro que era mezcla de satisfacción presumida y desprecio apenas disimulado por cualquiera que no fuera tan rico como él. Con él estaba su hijo Sebastián, joven de 26 años que era, según toda apariencia, sordo desde nacimiento o primera infancia, llevaba audífonos visibles en ambos oídos y comunicaba principalmente a través del lenguaje de señas español con su padre, aunque ocasionalmente hacía vocalizaciones que eran típicas de personas sordas que habían aprendido algo de habla con terapia extensiva pero cuya pronunciación era claramente diferente de hablantes oyentes. Sebastián estaba vestido más casualmente que su padre en traje de negocios oscuro sin corbata, se veía incómodo en este ambiente elegante formal, y mantenía ojos mayormente hacia abajo evitando contacto visual con gente alrededor de mesa. Lenguaje corporal sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar excepto cena formal con padre en restaurante de lujo lleno de gente mirándolos. Ana había sido asignada a su mesa porque era una de camarera senior con más experiencia en manejar clientes difíciles, y desde el momento en que se acercó a tomar orden de bebidas Eduardo Castellanos dejó absolutamente claro qué tipo de comensal iba a ser. Finalmente, Eduardo había dicho con tono que sugería que habían estado esperando horas cuando en realidad Ana había llegado a su mesa menos de 30 segundos después de que se sentaran. Pensé que ibas a hacernos esperar toda la noche. ¿Qué tipo de servicio es este para restaurante que cobra precios tan ridículos? Ana había sonreído con profesionalismo practicado que ocultaba completamente irritación que sentía. Mis disculpas por cualquier demora percibida, señor. Estoy aquí para atenderles ahora.
Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber. Algo de beber. Eduardo había repetido con tono de incredulidad burlona. Algo de beber. ¿Qué soy yo, niño en McDonald's pidiendo Coca-Cola? Obviamente quiero ver carta de vinos. Trae sommelier. No voy a discutir selección de vino con camarera. Soy sommeliere certificada además de camarera, señor. Ana había respondido manteniendo voz cortés pero firme. He completado entrenamiento avanzado en vinos españoles y tengo conocimiento extenso de nuestra bodega. Estaré encantada de ayudarles con selección. Eduardo la había mirado de arriba abajo con expresión que era abiertamente despectiva. ¿Tú? Sommeliere. ¿Cuántos años tienes? ¿25? ¿Qué podrías posiblemente saber sobre vino que yo no sepa después de 40 años coleccionando? Pero está bien, divierte. Muéstrame carta de vinos. Ana había entregado lista de vinos encuadernada en cuero que Eduardo había tomado sin gracias. Había hojeado páginas con expresión que claramente decía que encontraba selección inadecuada, aunque Bodega de Amara era considerada una de mejores en Madrid con valoración estimada de más de 2 millones de euros en inventario. Eduardo había murmurado mientras escaneaba opciones. Mediocre en mejor de casos. Supongo que tendré que conformarme. Traeremos. Había pausado dramáticamente como si estuviera tomando decisión de importancia tremenda. Vega Sicilia Único 2009. Y asegúrate de que esté a temperatura apropiada. Último lugar que fui sirvió Rioja demasiado caliente. Imperdonable. Ana había anotado selección, botella que costaba 485 euros, y había preguntado, excelente elección, señor. ¿Y para su hijo? Eduardo había mirado a Sebastián, quien había estado observando conversación a través de leer labios y lenguaje corporal, pero quien claramente no había podido seguir completamente porque conversación había sido rápida y Ana no había estado mirando directamente al consistentemente para facilitar lectura de labios, y Eduardo había hecho gesto despectivo con mano. Él tomará agua. No puede apreciar vino de todas formas. Había dicho esto en voz alta, claramente sin preocuparse de que Sebastián pudiera estar leyendo sus labios o que comentario fuera hiriente e inapropiado. Ana había mirado a Sebastián, quien había bajado ojos a mesa, claramente había entendido suficiente de intercambio para saber que padre acababa de decir algo despectivo sobre él, y ella había sentido chispa de enojo pero había mantenido compostura profesional. Señor. Ana había dicho dirigiéndose directamente a Sebastián, asegurándose de mirar directamente a su cara para facilitar lectura de labios. ¿Quisiera agua con gas o sin gas? Sebastián había levantado vista con expresión de sorpresa ligera, claramente no estaba acostumbrado a que personal de servicio se dirigiera a él directamente en lugar de hablar solo con su padre, y había vocalizado con acento de habla característico de personas sordas. Sin gas, por favor. Perfecto, Ana había respondido sonriendo cálidamente a él antes de girarse para ir a buscar bebidas. Pero antes de que pudiera alejarse, Eduardo había llamado con tono que tenía irritación creciente. Disculpa. ¿Hablaste con mi hijo? Ana había girado de vuelta. Sí, señor. Le pregunté su preferencia de agua. No molestes, Eduardo había dicho con voz que era condescendiente hasta punto de ser insultante. Él no puede oír adecuadamente, entonces comunicación es difícil. Si necesitas saber algo sobre lo que él quiere, pregúntame a mí. Yo ordeno por él. Ana había sentido ese chispa de enojo intensificarse, pero había mantenido voz profesionalmente neutral. Con respeto, señor, su hijo parece completamente capaz de comunicar sus preferencias. Estaré feliz de dirigirme a él directamente. Eduardo se había puesto rígido con expresión de incredulidad de que camarera se atreviera a contradecirlo. ¿Disculpa? ¿Me estás diciendo cómo comunicar con mi propio hijo? No, señor, Ana había respondido manteniendo tono cortés pero firme. Solo observo que su hijo es cliente también y merece ser atendido directamente. Hubo momento de tensión donde Eduardo claramente estaba considerando hacer escena más grande, pero entonces había decidido contra eso, por ahora, y había agitado mano con gesto de vete que era profundamente grosero. Ana se había alejado hacia bar para preparar orden de bebidas, y mientras esperaba a bartender preparar agua podía ver que Sebastián y Eduardo estaban teniendo conversación en lenguaje de señas, conversación que basándose en lenguaje corporal de Eduardo involucraba el regañando a su hijo sobre algo. Durante siguiente hora mientras Eduardo y Sebastián revisaban menú y ordenaban comida y recibían primer plato, comportamiento de Eduardo había empeorado progresivamente, cada interacción con Ana u otros miembros de personal siendo oportunidad para demostrar su supuesta superioridad y su desprecio por gente que trabajaba en servicio.
Cuando Ana había explicado ingredientes en primer plato de Eduardo, tartar de atún con aguacate y caviar que costaba 42 euros, Eduardo la había interrumpido a mitad de descripción. Sí, puedo leer menú, gracias. No necesito que me leas como si fuera analfabeto. Solo tráelo. Cuando botella de Vega Sicilia había sido servida y Ana había hecho ritual apropiado de mostrar etiqueta a Eduardo, abrir botella en su presencia y verter pequeña cantidad para probar, Eduardo había hecho gran espectáculo de girar copa, oler bouquet, tomar sorbo pequeño, hacer expresión pensativa exagerada, y entonces declarar con tono de experto presumido. Aceptable. Apenas. Temperatura está 2 grados más caliente de lo ideal, pero supongo que tendré que conformarme. Ana, quien sabía con certeza absoluta que vino estaba exactamente a temperatura apropiada de 16 grados Celsius porque lo había verificado personalmente, había simplemente asentido. Mis disculpas si no está exactamente a su preferencia, señor, porque argumentar con clientes sobre temperatura de vino de 485 euros no valía conflicto incluso cuando cliente estaba objetivamente equivocado. Cuando plato principal había llegado, Eduardo había ordenado chuletón de buey que costaba 95 euros, Sebastián había ordenado lubina a la plancha que costaba 68 euros, Eduardo había cortado pedazo de su carne, lo había masticado elaboradamente, y había declarado con voz suficientemente alta para que mesas cercanas oyeran: pedí término medio. Esto está más cerca de medio bien. ¿Es tan difícil cocinar carne apropiadamente? Tengo que ir yo mismo a cocina y enseñarles cómo hacerlo. Ana había inspeccionado carne que claramente estaba perfectamente cocinada a término medio con centro rosado exactamente como especificación requería, pero había respondido con cortesía practicada: lamento mucho que no esté a su satisfacción, señor. Estaré feliz de que cocina prepare otro si prefiere. No, Eduardo había agitado mano con gesto de mártir sufrido. Ya he esperado suficiente tiempo. Me conformaré con este. Pero espero descuento en cuenta por calidad inferior. Durante todo esto, Sebastián había estado comiendo su pescado en silencio, ojos mayormente en plato, claramente queriendo estar invisible, claramente avergonzado por comportamiento de su padre, aunque esto era probablemente escena que había presenciado docenas o cientos de veces antes en varios restaurantes y situaciones sociales durante su vida. Ana había notado que Sebastián apenas había tocado su comida a pesar de que Lubina estaba perfectamente preparada, había notado cómo sus hombros estaban tensos, como evitaba mirar a cualquiera de mesas alrededor donde otros comensales estaban claramente observando drama desenvolviéndose en mesa castellanos, y había sentido oleada de empatía por este joven que estaba siendo usado como prop en actuación de ego de su padre. Cuando Ana había venido a revisar cómo estaba progresando comida, se había dirigido específicamente a Sebastián asegurándose de hacer contacto visual apropiado y articular claramente para facilitar lectura de labios. ¿Cómo está su pescado, señor? ¿Está todo a su gusto? Sebastián había levantado vista con expresión de gratitud por ser incluido, había asentido, y había vocalizado: muy bueno, gracias. Y fue entonces cuando Eduardo había decidido que había tenido suficiente de camarera que se atrevía a tratar a su hijo como ser humano con autonomía. ¿Cuál es tu problema? Eduardo había demandado con voz que era suficientemente alta para que literalmente todos en restaurante giraran para mirar. Te dije que no hables con mi hijo. ¿Es tan difícil de entender? Habla conmigo. Yo manejo todo lo relacionado con él. Ana había sentido enojo que había estado hirviendo bajo superficie durante hora y media finalmente alcanzar punto de ebullición, pero había respirado profundamente y había respondido con voz que seguía siendo cortés pero que ahora tenía borde de acero. Con todo respeto, señor, su hijo es adulto capaz que merece ser tratado con dignidad y ser incluido en conversaciones sobre su propia experiencia de comer. Dignidad. Eduardo había escupido palabra como si fuera insulto. ¿Qué sabrías tú sobre dignidad? Eres camarera. Tu trabajo es servir comida y cerrar boca, no darme lecciones sobre cómo interactuar con mi hijo. Y mi trabajo, Ana había respondido con voz que ahora subía ligeramente porque años de aguantar comportamiento de clientes ricos arrogantes habían alcanzado límite, también incluye asegurar que todos los clientes en este restaurante sean tratados con respeto. Incluyendo su hijo, quien usted ha estado marginando toda la noche. Eduardo se había puesto de pie abruptamente, cara enrojeciendo con ira. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy yo? ¿Tienes idea de cuánto dinero gasto en lugares como este? Haré que te despidan. Hablaré con gerente ahora mismo. Por favor hágalo, Ana había respondido y ahora había algo en su voz que era casi desafío porque estaba cansada, tan cansada, de mantener compostura perfecta frente a comportamiento que era inexcusablemente grosero.
Porque creo que gerente estará muy interesado en escuchar sobre cómo ha estado tratando no solo a personal sino también a su propio hijo durante esta cena. Tratando a mi hijo. Eduardo había prácticamente gritado ahora. Es mi hijo. Puedo tratarlo como quiera. Y él es sordo. Es defectuoso. No puede funcionar normalmente en sociedad. Por eso necesito manejar todo por él. ¿Entiendes eso, camarera estúpida? Habla con mi hijo sordo si quieres pérdida de tiempo, pero él no te puede responder apropiadamente porque no es normal. Hubo momento de silencio absoluto en restaurante porque cada persona había detenido conversación para observar esta escena desenvolviéndose, y en ese silencio algo extraordinario ocurrió. Sebastián se había puesto de pie también, temblando visiblemente con algo que era mezcla de años de humillación acumulada y enojo finalmente alcanzando punto donde ya no podía ser contenido, y con voz que era difícil de entender para oídos no acostumbrados a habla de personas sordas pero que era absolutamente clara en su emoción. Había vocalizado mientras simultáneamente hacía señas. ¡Basta! Eduardo se había girado hacia su hijo con expresión de shock porque Sebastián nunca, aparentemente nunca, había levantado voz contra él. Y entonces, Sebastián había continuado, vocalizando cada palabra trabajosamente mientras también hacía señas con gestos grandes y apasionados. Toda mi vida me tratas como si fuera estúpido porque soy sordo. Me ignoras en conversaciones. Ordenas por mí sin preguntar qué quiero. Me hablas como si no estuviera allí. Me usas como excusa para sentirte superior cuando gente inferior, como esta camarera te hace sentir incómodo. Sebastián. Eduardo había comenzado pero su hijo no había terminado. No soy defectuoso, Sebastián había continuado, lágrimas corriendo ahora por sus mejillas pero voz ganando fuerza. Soy sordo. Eso es todo. Sordo. No estúpido, no incompetente, no defectuoso. Tengo título universitario en diseño gráfico. Tengo trabajo que amo. Tengo amigos. Tengo vida. Única cosa que no tengo es padre que me respete como ser humano. Esta camarera, Sebastián había gesticulado hacia Ana quien estaba parada allí con ojos también llenos de lágrimas. Mostró más respeto por mí en 2 horas que tú has mostrado en 26 años. Ella me miró a los ojos. Me habló directamente. Me trató como persona. ¿Y tú? Tú la insultas porque te hace sentir mal sobre cómo me tratas. Eduardo había parpadeado con expresión que era mezcla de shock, vergüenza y enojo defensivo. Yo he hecho todo por ti. Te di mejor educación, mejor terapia de habla, mejores audífonos que dinero puede comprar. Pero nunca me diste respeto, Sebastián había interrumpido. Nunca me preguntaste qué quería yo. Siempre decidiste por mí. Siempre me hablaste como si fuera tu proyecto de caridad en lugar de tu hijo. Se había girado hacia Ana, había hecho señas formales que Ana no entendía pero cuya intención era clara, y había vocalizado, gracias. Por verme. Por tratarme como persona. Ana había sentido con lágrimas corriendo abiertamente ahora por sus mejillas, había respondido asegurándose de mirar directamente a él, es lo mínimo que mereces. Entonces Sebastián había mirado de vuelta a su padre con expresión que era de tristeza más que enojo, no voy a hacer esto más. No voy a ser tu accesorio en cenas donde puedes mostrar cuán generoso eres por cuidar de hijo sordo. No voy a aceptar tu falta de respeto. O aprendes a tratarme como adulto igual, o ya no tendrás hijo en absoluto. Porque merezco mejor que esto. Merezco padre que me ve como soy, no como discapacidad que necesita ser manejada. Y con eso, Sebastián había dejado servilleta en mesa, se había girado, y había caminado hacia salida de restaurante con dignidad que era asombrosa considerando que estaba visiblemente temblando con adrenalina post-confrontación. Eduardo se había quedado parado allí, cara que había pasado de roja de ira a pálida de shock, rodeado de silencio de 80 comensales y 15 miembros de personal todos mirándolo, y por primera vez posiblemente en su vida adulta, Eduardo Castellanos no sabía qué decir. Ana había sido quien finalmente rompió silencio, había dicho con voz que todavía temblaba pero que era firme, señor Castellanos, creo que esta cena ha terminado. Me gustaría traer su cuenta. Eduardo había mirado a ella con expresión que era extraña, ya no arrogante, ya no despectiva, sino algo como, ¿confusión? ¿Dolor? ¿Realización comenzando a penetrar años de comportamiento automático? Yo, mi hijo. Había comenzado pero no había podido terminar frase. Su hijo, Ana había dicho con voz que era más gentil ahora porque había visto algo cambiar en expresión de Eduardo, acaba de hacer algo extraordinariamente valiente.
Le estableció límite que probablemente debió establecer años atrás. Y ahora tiene decisión que tomar sobre si va a respetar ese límite o si va a perder relación con él permanentemente. Eduardo se había sentado pesadamente en silla, de repente pareciendo sus 63 años y más, de repente pareciendo no exitoso CEO millonario sino hombre mayor que acababa de darse cuenta de que había estado fallando en área más importante de su vida durante décadas. Yo pensé. Había comenzado con voz apenas audible, pensé que estaba ayudándolo. Pensé que necesitaba que yo manejara cosas por el porque mundo es difícil para personas sordas. Pensé que estaba siendo buen padre protegiéndolo. ¿Protegerlo de qué? Ana había preguntado sentándose también ahora en silla que Sebastián había dejado vacía, protocolo profesional completamente abandonado en favor de conversación humana real. ¿De ser tratado como adulto capaz? ¿De tener que comunicar sus propias preferencias? ¿De ser visto como persona en lugar de como discapacidad? Del rechazo, Eduardo había dicho quietamente. De gente mirándolo como algo raro. De gente siendo impaciente con su habla. De gente no queriendo hacer esfuerzo de comunicar con alguien sordo. He visto cómo gente lo mira, he visto cómo gente lo evita cuando hacen señas en público. Pensé que si yo manejaba todo, si yo era intermediario, él no tendría que experimentar ese rechazo. Pero en proceso, Ana había señalado gentilmente, usted se convirtió en persona que más lo rechazaba. Usted se convirtió en persona que no hacía esfuerzo de incluirlo, que no respetaba su autonomía, que lo trataba como menos que completo. Eduardo había puesto cabeza en manos, y para shock de todos en restaurante, este CEO millonario que probablemente no había llorado públicamente en décadas, comenzó a sollozar con sollozos que sacudían sus hombros. Ana había mirado alrededor restaurante, había hecho contacto visual con gerente quien había estado observando desde esquina claramente sin saber si intervenir, y había gesticulado que situación estaba bajo control. Después de varios minutos, Eduardo había levantado cabeza, había limpiado ojos con servilleta de lino, y había dicho con voz ronca, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Y Ana, quien media hora antes había estado lista para pedir que este cliente grosero fuera echado de restaurante, quien había estado lista para escribir reseña detallada de comportamiento abusivo para archivo de gerente, en vez había sentido compasión por hombre que claramente acababa de tener realización devastadora sobre cuánto daño había hecho con intenciones que él pensaba eran protectoras. Primero, Ana había dicho, termina esta cena. Paga cuenta con propina generosa no porque yo la merezca necesariamente después de esta escena sino porque es correcto. Segundo, vas a casa y procesas lo que pasó aquí. Tercero, contactas a tu hijo mañana, no hoy, dale espacio hoy, y le dices exactamente lo que me acabas de decir. Que pensabas que estabas protegiéndolo pero que ahora entiendes que estabas lastimándolo. Que quieres aprender a tratarlo con respeto que merece. Y cuarto, Ana había continuado. Encuentras terapeuta familiar que se especializa en dinámica de comunicación con personas sordas, y haces trabajo real de aprender cómo ser padre de adulto sordo en lugar de ser gerente de persona que ves como defectuosa. Porque tu hijo tiene razón, no es defectuoso. Solo es sordo. Y eso es diferencia enorme. Eduardo había asentido lentamente, procesando cada palabra. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si he hecho demasiado daño? No sé, Ana había respondido honestamente. Pero sé que no intentar arreglarlo garantiza que será demasiado tarde. Intentar al menos da chance. Eduardo se había quedado sentado allí por varios minutos más, y entonces había sacado billetera, había puesto tarjeta de crédito en mesa, y había dicho a Ana, cuenta completa más propina de 1000 euros. Y lo siento. Por todo. Por cómo te traté, por cómo traté a mi hijo, por todo. Ana había procesado pago. Había vuelto con recibo que Eduardo había firmado sin mirar, y entonces él se había puesto de pie, se había enderezado, y con dignidad que era diferente de arrogancia que había mostrado al llegar, había caminado hacia salida del restaurante bajo miradas de todos presentes. 3 meses después de esa noche dramática en Amara, Ana estaba trabajando turno normal de viernes cuando Hostes había venido a decirle que había 2 hombres pidiendo específicamente ser sentados en su sección. Ana había ido a recibir nuevos clientes y había sentido shock genuino cuando vio que era Eduardo y Sebastián Castellanos de vuelta, pero esta vez algo era fundamentalmente diferente en dinámica entre ellos. Estaban hablando entre sí en lenguaje de señas. Eduardo evidentemente había aprendido, su firma todavía era torpe y obviamente de principiante pero era funcional, y cuando Ana se acercó, ambos habían sonreído genuinamente. Ana, Eduardo había dicho. Y ella notó que esta vez hizo esfuerzo de asegurarse de que Sebastián pudiera ver su cara mientras hablaba.
Queríamos volver para agradecerte apropiadamente por todo lo que pasó hace 3 meses. No tienen que agradecerme, Ana había comenzado, pero Sebastián la había interrumpido con señas que Eduardo tradujo. Él dice que sí tenemos que agradecer. Dice que tú fuiste catalizador que finalmente forzó confrontación que debió pasar años atrás. ¿Cómo están las cosas? Ana había preguntado mirando entre padre e hijo. Eduardo había respondido, pero esta vez dirigiéndose a Sebastián también, no solo a Ana. Estamos en terapia familiar. 2 sesiones por semana con especialista en dinámica de familia con miembros sordos. Y estoy tomando clases intensivas de lenguaje de señas español. Soy terrible todavía, había admitido con algo parecido a humildad, pero estoy aprendiendo. Y más importante, había continuado Eduardo, esta vez haciendo señas torpemente mientras también hablaba para que ambos Sebastián y Ana pudieran entender, estoy aprendiendo a escuchar. No solo literalmente, aunque eso también, sino escuchar realmente lo que mi hijo necesita y quiere en lugar de asumir que sé mejor. Sebastián había hecho señas, algo que Eduardo no entendió completamente, había mirado confundido, y Sebastián había deletreado palabras lentamente en señas que Eduardo entonces pudo seguir, y Eduardo había traducido para Ana con pequeña sonrisa. Él dice que todavía soy terrible en escuchar pero que estoy mejorando lentamente. Dice que proceso va a tomar años pero que al menos finalmente estamos en proceso correcto. También, Eduardo había añadido alcanzando interior de su chaqueta, queríamos darte esto. Había extendido sobre que Ana había abierto para encontrar tarjeta y cheque de 5.000 euros. No puedo aceptar esto, Ana había protestado inmediatamente. No es pago, Eduardo había explicado. Es donación a organización que elijas que trabaja con personas sordas o con capacitación de personal de servicio en cómo trabajar con clientes con discapacidades. O guárdalo tú si lo necesitas. No me importa. Solo. Queríamos hacer algo para compensar no solo por comportamiento terrible hace 3 meses, sino por todos los años que traté a personal de servicio mal porque pensaba que mi dinero me daba derecho. Ana había mirado el cheque, había mirado a padre e hijo que claramente estaban en camino largo de reparación de relación que había sido dañada durante décadas, y había sentido lágrimas picar sus ojos de nuevo. Hay organización, Ana había dicho finalmente, llamada Fundación CNSE que trabaja con comunidad sorda en España. Haré donación en nombre de ustedes dos. Y había pausado. Gracias. Por estar dispuestos a cambiar. Por hacer trabajo difícil. Durante cena esa noche, Ana había observado interacción entre Eduardo y Sebastián que era completamente diferente de 3 meses antes. Eduardo constantemente hacía esfuerzo de incluir a Sebastián en conversación haciendo señas torpemente y pidiendo paciencia cuando no podía entender respuestas de Sebastián inmediatamente. Sebastián era más relajado y sonreía más. Había inclusive intercambio juguetón donde Sebastián claramente estaba bromeando sobre firma terrible de Eduardo y ambos se habían reído. No era perfecto, todavía había momentos de tensión y retroceso cuando viejos patrones emergían brevemente, pero era trabajo en progreso genuino, era relación siendo reconstruida con intención consciente y esfuerzo real. Y cuando finalmente habían terminado su cena y habían pagado cuenta con propina generosa y estaban a punto de irse, Sebastián había hecho señas algo a Eduardo quien había traducido. Mi hijo dice que quiere decirte algo directamente. Sebastián había sacado su teléfono, había abierto app de texto habla, y había escrito mensaje que entonces aplicación había leído en voz alta con voz sintetizada. Hay momento en vida de cada persona donde alguien los ve realmente y los trata como completamente humano cuando han sido tratados como menos que eso por demasiado tiempo. Tú fuiste esa persona para mí. Cambiaste mi vida. Gracias. Ana había abrazado a Sebastián, algo que normalmente nunca haría con cliente pero que en este momento pareció única respuesta apropiada, y había susurrado aunque él no podía oírla. Gracias por ser lo suficientemente valiente para establecer límite. Gracias por enseñarme que a veces defender dignidad de alguien vale riesgo de perder trabajo. 5 años después de Noche Dramática en Amara, Ana ya no trabajaba allí. Había usado donación de 5.000 euros de Eduardo y Sebastián como capital inicial para comenzar programa de entrenamiento para personal de hospitalidad sobre cómo servir apropiadamente a clientes con discapacidades. Programa que ahora era requerido en más de 50 restaurantes y hoteles de lujo en Madrid y Barcelona. Eduardo había donado fondos significativos para expandir programa y también había establecido beca para estudiantes sordos interesados en artes culinarias o gestión de hospitalidad, con Sebastián ayudando a administrar programa de becas. Sebastián ahora trabajaba como diseñador gráfico senior en firma exitosa, vivía en su propio apartamento, tenía novia seria también sorda que conoció en Comunidad Sorda Activa de Madrid donde era participante regular en eventos y actividades,
y veía a su padre cada 2 semanas para cena que ambos genuinamente disfrutaban en lugar de soportar. Y Sebastián había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, dando charlas en conferencias sobre discapacidad y en eventos de comunidad sorda sobre cómo establecer límites con familia que no respeta autonomía, sobre cómo personas sordas merecen ser tratadas como completas y capaces, sobre cómo discapacidad no significa defectuoso. En una de esas charlas, había contado historia de Noche en Amara, había contado sobre camarera que lo había tratado con respeto cuando su propio padre no lo hacía, y había terminado con esto: a veces persona que cambia tu vida no es terapeuta o mentor formal. A veces es camarera en restaurante que simplemente se negó a ignorarte, que se negó a aceptar que otra persona hablara por ti, que te vio como merece ser visto, como persona completa y capaz. Y a veces esa persona arriesga su trabajo al defender tu dignidad frente a cliente rico y poderoso. Esas son personas que merecen ser recordadas y agradecidas. Y en audiencia de esa charla había estado Eduardo, ahora 68 años, quien después había subido a escenario cuando Sebastián había terminado, había hecho señas con fluidez que era dramáticamente mejor que 5 años antes pero todavía no perfecta, y había dicho mientras también hacía señas: soy padre de quien mi hijo acaba de hablar. Soy hombre que pasó 26 años tratando a hijo sordo como proyecto a ser gerenciado en lugar de persona a ser respetada. Y quiero decir públicamente lo que debí decir hace décadas. Lo siento. A mi hijo, a todas las personas sordas que traté con condescendencia o ignoré, a todo el personal de servicio que traté mal porque pensaba que mi dinero me hacía superior, lo siento. Pero más importante que disculpa, había continuado Eduardo, es compromiso de hacer mejor. Estos últimos 5 años he estado aprendiendo no solo lenguaje de señas sino lección más profunda sobre respeto y dignidad y reconocer humanidad completa de personas que son diferentes de mí en cualquier forma. Y nunca terminaré de aprender. Pero al menos ahora estoy tratando. Había hecho pausa, había mirado a Sebastián con expresión que era de orgullo mezclado con arrepentimiento por años perdidos. Mi hijo es extraordinario. Siempre lo fue. Solo tomó camarera valiente en restaurante para forzarme a finalmente verlo. Y en última fila de auditorio había estado Ana, quien ahora dirigía programa de entrenamiento exitoso que estaba cambiando cómo industria de hospitalidad interactuaba con clientes con discapacidades, quien había sido mencionada por nombre en charla de Sebastián, quien había sido agradecida públicamente por padre e hijo cuya relación había ayudado a transformar no porque había intentado transformarla sino simplemente porque había insistido en tratar a todos como merecían ser tratados, con respeto, con dignidad, con reconocimiento de humanidad completa sin importar discapacidad o estatus económico o cualquier otra diferencia. Y Ana había pensado en esa noche 5 años atrás cuando había estado lista para ser despedida por contradecir cliente rico, cuando había arriesgado empleo al insistir en dirigirse directamente a Sebastián a pesar de objeciones de Eduardo, cuando había testificado confrontación entre padre e hijo que había sido décadas en desarrollo. Había pensado en cómo un momento de defender dignidad de alguien puede reverberarse a través de años de formas que nunca anticipas, como simplemente negarse a aceptar trato de humanizante puede ser catalizador para cambio profundo, como a veces la cosa más revolucionaria que puedes hacer es simplemente tratar a alguien como persona completa cuando otros los están tratando como menos. Y había pensado en lección que Eduardo había aprendido de forma difícil, que arrogancia que viene de riqueza o poder puede destruir relaciones más importantes en tu vida, que tratar a gente mal solo porque estás pagando por servicio refleja pobreza de carácter no riqueza de billetera, que habla con mi hijo sordo. Dicho con desprecio revela mucho más sobre persona hablando que sobre persona siendo referida. Porque al final, historia no era realmente sobre cliente rico siendo humillado por camarera valiente, era sobre padre que casi perdió hijo porque confundió protección con control, que casi destruyó relación porque no podía ver más allá de discapacidad para ver persona completa y capaz, y que tuvo suerte de tener hijo lo suficientemente valiente para finalmente establecer límite y camarera lo suficientemente valiente para defender dignidad de ese hijo cuando nadie más lo haría. Y era recordatorio de que a veces las personas que cambian el mundo no son las con más poder o dinero o estatus, sino las que simplemente se niegan a aceptar que alguien sea tratado como menos que humano, que insisten en respeto y dignidad para todos, que están dispuestas a arriesgar algo al defender lo correcto. Porque eso es lo que había hecho Ana esa noche. Había arriesgado su trabajo al negarse a ignorar a Sebastián, al insistir en tratarlo como cliente igual, al confrontar comportamiento inaceptable de Eduardo incluso cuando significaba contradecir a cliente rico y poderoso. Y ese riesgo había resultado en transformación que continuaba reverberando 5 años después, en relación de padre e hijo sanada, en programa de entrenamiento ayudando a industria de hospitalidad servir mejor a personas con discapacidades, en Sebastián hablando públicamente sobre autonomía y respeto,
En Eduardo aprendiendo humildad y respeto después de décadas de arrogancia. Todo porque una camarera se había negado a callar cuando cliente arrogante le dijo que no hablara con su hijo sordo, y había respondido con acción que decía más claramente que palabras. Su hijo merece ser visto y oído, metafóricamente, y tratado con respeto, y voy a asegurarme de que suceda incluso si me cuesta mi trabajo.